En esta semana 9 vamos a analizar el contenido del material publicado por el Ministerio de Educación para el área de matemáticas en el segundo grado de secundaria. Trabajaremos la página 39, 40 y 41 de nuestro cuaderno de trabajo. El propósito de la actividad está relacionada con las operaciones con expresiones decimales en unidades monetarias. Se plantea una situación problemática vinculada al consumo de energía eléctrica. Nos presentan un recibo, el cual tiene algunos datos que han sido tapados, y en base a la información mostrada nos piden determinar el importe total a pagar en este mes. Veamos entonces la solución del problema. Primera parte, comprendemos el problema. ¿Cuánto fue el consumo en kilovatios hora y cuánto es el precio unitario en soles? De la información del recibo podemos ver que el consumo en kilovatios hora es 176 y el precio unitario, lo tenemos por acá, es 0,4837. Entonces, esos son datos importantes que vienen en un recibo de energía eléctrica. Segunda pregunta, ¿qué significa precio unitario y cuál es su valor en soles de acuerdo al recibo? Bueno, el precio unitario es el precio que tiene cada kilovatio hora que se ha consumido, y según el recibo, el precio unitario es de 0,4837. ¿Qué entiendes por el impuesto general a las ventas, IGB? Este es un concepto utilizado muchas veces en las transacciones financieras. ¿Qué es el IGB? El IGB significa impuesto general a las ventas y es un tributo que se impone a toda venta de bienes y servicios que se realiza en nuestro país. Este pago generalmente lo asume el consumidor final, suele incluirse en el precio de venta de los productos. En la actualidad, ¿cuánto es el porcentaje que se aplica por concepto de IGB? Actualmente, el IGB es el 18% del valor del producto o servicio. 5. Para calcular el total de importes, ¿qué datos requieres? Bueno, en esta parte del recibo vemos que el total de importes que está por acá es equivalente a la suma de todas estos rubros, que vienen a ser el total del mes actual, el aporte por ley 28749, el redondeo del mes anterior y el redondeo del mes actual. Todos estos rubros sumados me van a dar el total de importes. ¿Qué se te pide hallar en la pregunta de la situación significativa? La pregunta que nos piden encontrar es ¿cuál es el importe a pagar a fin de mes? Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. La estrategia va a ser calcular el IGB respecto al subtotal del mes actual, calcular lo que se debe pagar por el mes del mes actual y determino el total del importe que se debe pagar. Esto es lo que debemos encontrar al final para dar solución a la pregunta del problema planteado al inicio. A partir de la respuesta de la pregunta 1 y 2 de comprendemos el problema, determina el consumo del mes expresado en soles. Muy bien, el procedimiento sería de la siguiente manera. Primero vamos a calcular el IGB del subtotal del mes actual. Habíamos dicho que es el 18%. Entonces debemos calcular el 18% de 96,51. Acá tenemos la operación de multiplicación. Al multiplicar nos quedaría 17,3718 soles. Tengan en cuenta que es 0,18 porque el 18% es equivalente a 0,18, es decir, después de dividir el 18 entre 100, la expresión decimal del porcentaje es 0,18. Esto es el IGB. Pero luego debemos encontrar cuánto es el redondeo del mes anterior. Sumamos, me da 115,6418 y el redondeo del mes actual, que es un número negativo, tenemos que restarlo, sería 115,5018. Como el pago se hace a través de las monedas que actualmente circulan en nuestro sistema, redondeamos a 115,50 céntimos. 2. El valor encontrado en la pregunta 1 de ejecutamos la estrategia o plan, ¿a cuál de los aspectos del detalle de importes del recibo corresponde? Veamos el recibo. El detalle de importes nos dice el total de importes. ¿A qué corresponde? El valor encontrado corresponde al total de importes. Para conocer el subtotal mes actual del recibo, ¿qué aspectos del detalle de importes se deben sumar? Veamos aquí, detalle de importes.
Para obtener el subtotal del mes actual debemos sumar estos cargos que vienen a ser la reposición y mantenimiento, el cargo fijo, el cargo por energía y el alumbrado público. Calcula el IGB en soles que corresponde al consumo de energía eléctrica del mes actual. Bueno, ya hemos visto esta operación. Debemos hacer la operación de multiplicación de 0,18 por 96,51 y se obtiene 17,3718. Ese es el IGB. ¿Cuál es el costo en soles de total de mes actual? Veamos aquí. Total de mes actual se encuentra sumando el subtotal del mes actual más el IGB. Entonces al sumar se obtiene 113,8818. Ese es el total del mes actual. ¿Qué aspectos del detalle de importes se deben considerar para calcular el valor de total de importes? Total de importes está por acá como información que se encuentra en el recibo, y los aspectos a considerar son el aporte de la ley 28747, el redondeo del mes anterior y el redondeo del mes actual. ¿Cuál es el importe a pagar por el consumo de energía eléctrica del mes actual? Muy bien, el importe a pagar es 115,50, ya lo hicimos en un cálculo anterior, esa sería la respuesta a la situación significativa. ¿Cuántos soles menos pagó José por el consumo de energía eléctrica con relación al mes anterior? Muy bien, el consumo histórico que me muestra el recibo es que en el mes anterior, o sea en febrero, se ha consumido 126,50. Si en marzo se hizo el cálculo y se obtuvo 115,50, quiere decir que hay una diferencia de 11 soles. Pagó 11 soles menos. Reflexionamos. En el recibo del mes de febrero, o sea el mes anterior, se lee en detalle de importe los siguientes conceptos. Redondeo del mes anterior 0,21 y redondeo del mes actual menos 0,28. Determina cuál fue el IGB en el recibo del mes de febrero y cuánto más pagó José en relación al IGB del mes de marzo. Bien, veamos los datos. En el mes de febrero dice que se ha consumido 126,50 según el recibo, y ahora tenemos que los rubros para obtener este 126,50 son el total del mes actual, el aporte según ley, el redondeo del mes anterior y el redondeo del mes actual. Haciendo una ecuación vamos a encontrar cuánto es el total del mes actual. Resolvemos la ecuación y me quedaría 125,1. Ese es el total del mes actual. Encontramos el IGB pagado el mes de febrero. Entonces, este 25,1 se obtiene sumando el subtotal del mes actual y el IGB. Entonces tendría acá, el subtotal del mes actual es un valor desconocido y el IGB el 18% de ese valor. La suma me tiene que dar 125,1. Resuelvo mi ecuación y entonces me quedaría que el valor de A es 106,02. El IGB, que está por acá, lo encuentro multiplicando el 18% por 106,02, quiere decir que el IGB en febrero fue 19,08. Haciendo la operación final, si en febrero se pagó un IGB de 19,08 y en marzo 17,37, la diferencia sería 1,71. Bueno, esta es la primera parte de la sesión de esta semana 9. Veamos ahora la segunda parte de este trabajo de la semana 9 y analizamos la página 47, 48 y 49 de nuestro cuaderno de trabajo. El propósito de la actividad es realizar operaciones con expresiones decimales y comprender el significado de lo que es el IGB. Solucionaremos ahora un conjunto de problemas para poder utilizar los números decimales. Problema número 1. Inés está entrenando para la maratón de su distrito. En la última práctica demoró 2,5 horas en recorrer el trayecto. ¿Cuál tendría que ser su nueva marca de tiempo si quisiera disminuirla a la mitad? Entonces, para disminuir a la mitad significa que debemos dividir ese 2,5 entre 2. Veamos entonces, al dividir 2,5 entre 2, obtenemos, aquí tenemos la operación, que el resultado es 1,25. Quiere decir que la nueva marca debe ser 1,25. Respuesta letra B. Pregunta número 2. Ángel y Daniel aportaron dinero para montar un negocio. Ángel aportó 17.564,30 y Daniel aportó el resto. Si Ángel dio 4.874,50 más que Daniel, ¿cuánto dinero reunieron para hacer el negocio? Veamos la solución. Primero vamos a hallar cuánto dinero aportó Daniel. Como Ángel dio 4.874,50 más que Daniel, eso significa que Daniel aportó
4.874,50 menos que Ángel. Hacemos la resta y obtenemos 12.689,80, que es el aporte de Daniel. Pero me piden cuánto dinero reunieron ambos, entonces debemos sumar ambos aportes para obtener cuánto se reunió en total. Tenemos aquí el aporte de Ángel, tenemos el aporte de Daniel, y al sumar nos da 30.254,10. Ese sería el dinero que reunieron ambos para el negocio. Problema número 3. Me presentan una infografía con la cantidad de toneladas, millones de toneladas de micropartículas de plástico que se desechan cada año en diferentes lugares. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es en total el desecho que se tiene? Veamos aquí los datos y solamente tenemos que hacer una operación de adición. Entonces los tenemos en vertical, cuánto se desecha en cada lugar, sumamos y nos quedaría que es 1,52. Significa que cada cantidad está expresada en millones de toneladas, por lo tanto sería 1,52 millones de toneladas de micropartículas de plástico cada año. Pregunta número 4. Una fábrica produce 132 litros de yogur, con 49 litros se llenan botellas de 0,25 cada una y con el resto que queda en el depósito se llenan botellas de 0,5 litros. ¿Cuántas botellas de yogur se llenan en total? Entonces, 132 litros de yogur se llenan en dos tipos de botellas. Veamos cuánto se utiliza en cada tipo de botella. 49 litros será para las botellas de 0,25 y la diferencia, o sea 83, para botellas de 0,5. Para encontrar cuántas botellas se van a necesitar, hacemos una división. 49 entre 0,25 y el resto, que era 83, entre 0,5. Tenemos aquí las divisiones. En la primera operación se obtiene 100,96 botellas y en la segunda 166. Significa que el total de botellas será 362. Pregunta 5. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la categoría de atletismo en 100 metros planos, el estadounidense Justin registró 9,79 segundos, mientras que los jamaiquinos Ball y Blake obtuvieron 9,63 y 9,75. ¿En qué orden llegaron estos competidores a la meta? Pues tenemos que ver quién registró menor tiempo y se entiende que ese es el que llegó primero. Una forma de comparar los decimales es empezar desde los dígitos de la izquierda, ¿no? Con los decimales. Veamos aquí. Cada atleta, 9,79, 9,63, 9,75. Observamos primero las cifras enteras, todos son iguales. Luego observamos los décimos, 7, 6 y 7. Quiere decir que el que tiene menor tiempo es 9,63, que es Ball. Entre Justin y Johan, la siguiente cifra es 9 y la siguiente cifra es 5. Quiere decir que Blake obtuvo el segundo lugar, quedando en tercer lugar Justin. Ordenando esto, vamos a encontrarnos así. Ball primero, Blake segundo y Justin tercero. Pregunta 6. Lucero visita una tienda de ropa y compra las prendas, lentes, zapatos, correa y blusa que se presentan en la imagen. ¿Cuál fue el monto pagado sin considerar el IGB? Entonces, lentes, por acá está el precio de 65.50, zapatos 50, correa 124,90 y blusa 79,90. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente hacer una suma y al sumar me obtengo 320,30. Ese es el monto que tiene que pagar por los artículos que ha comprado. Muy bien, gracias.